Gracias. Ah, ya, listo, gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nosotros tenemos dos temas a tratar, que son las bases biológicas de la conducta y los procesos mentales y las bases sociales. Como seguramente ustedes han podido notar en el Classroom, este es un tema donde hay mucha información a tratar, al igual que el tema de la próxima semana. Igual voy a ser muy cuidadoso con los años en el examen de admisión que han venido y en lo posible al final espero poder desarrollar algunas preguntas de admisión. ¿Sí? En lo posible el tiempo lo permita. Muy bien. Bases biológicas y bases sociales, o también llamados fundamentos biológicos y fundamentos sociales. ¿Qué debemos nosotros saber en primer lugar? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a la clasificación del conocimiento, sabemos que la psicología ha desarrollado un enfoque llamado el enfoque biopsicológico. También sabemos nosotros que existe la genética conductual, la neuropsicología, la psicofarmacología, etcétera, ¿verdad? ¿Qué debemos saber sobre este tema? Bueno, lo que debemos nosotros saber es que las bases biológicas de la conducta lo que hacen es desarrollar un conocimiento sobre principalmente dos factores. ¿Cuáles son estos dos factores? Pues son la herencia y la maduración. La herencia es entendida como la transmisión del código genético, de tal manera que algunas características que los seres humanos desarrollamos a lo largo del tiempo están programadas ya en nuestros genes. Profesor, ¿cómo es esto? Por ejemplo, ustedes que están en repaso semestral, seguramente ya disponen de esta información, saben lo que es el temperamento. El temperamento del ser humano es un patrón de reacción y autorregulación emocional, ¿sí? Este temperamento, por ejemplo, va a desarrollar algunas características, como la sociabilidad, como la emocionalidad, como la reactividad o la reacción. Entonces, si Pepito, por ejemplo, cada vez que juega un partido de fútbol, apenas alguien le hace una falta, él se pone de pie, golpea a su compañero, lo empuja, entonces sabemos que Pepito es un sujeto impulsivo. Y esa impulsividad generalmente, no estoy diciendo necesariamente ni exclusivamente, generalmente proviene del temperamento. Profesor, me está diciendo que esa impulsividad está genéticamente programada. En la mayoría de casos, sí. Profesor, y esto apela entonces a que si mi abuelo fuese impulsivo y mi padre fuese impulsivo, yo tengo probabilidades de desarrollar esa impulsividad. Eso es cierto, eso es correcto. Profesor, ¿y hay algunas otras facultades mentales que se heredan? Bueno, las investigaciones más recientes, que son las del 2006 sobre el cociente intelectual, revelan que si nuestros padres tuviesen un cociente intelectual superior a 120 o menor de 70, es muy probable que siendo nosotros sus hijos heredaríamos facultades mentales parecidas. Profesor, usted me está diciendo que si una persona tiene un cociente intelectual de 140, es probable que su hijo desarrolle también ciertas facultades intelectuales superiores. Es probable. Las últimas investigaciones del 2006 señalan eso. Es probable. Profesor, ¿y qué hay de los trastornos mentales? Bueno, por ejemplo, sabemos nosotros que si mi padre sufriera del trastorno bipolar de la personalidad, entonces yo tendría entre 30 y 45% de heredar ese trastorno. Esto lo dice la Asociación de Psiquiatría Peruana, entre un 30 y 45%. Entonces, la herencia hace referencia a la transmisión del código genético. Esta transmisión puede involucrar facultades mentales, características de la personalidad o hasta enfermedades. Ahora en la diapositiva tienes otro ejemplo más. Como en los años 90 se hizo una investigación sobre los hermanos y se dieron cuenta que así sean gemelos o no, tienen pues influencias significativas en su temperamento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese sería el factor de la herencia.
El segundo factor es el factor de la maduración. La maduración hace referencia a un conjunto de cambios conductuales, así como del procesamiento de la información, procesos mentales y conductas que siguen un proceso evolutivo. Entonces, a determinada edad nos corresponde determinado comportamiento. Ustedes, por ejemplo, saben que según Jean Piaget, alrededor de los 4 años, y él mismo lo dice esto en su obra Seis estudios de psicología, alrededor de los 4 años los pequeños nos van a preguntar el porqué de todo. ¿Sí? Vamos al mercado, vamos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque hay que hacer compras. Ah, ya. ¿Y por qué? Ah, porque bueno, tenemos hambre. Ah, ¿y por qué? Entonces el famoso Jean Piaget decía, ¿no? Alrededor de los 4 años, los pequeños se vuelven como pequeños Aristóteles. Quieren saber el porqué de todo. Así vas a encontrar que alrededor de los 4 años se va a presentar el finalismo. Ya tú sabes por tus conocimientos en psicología que entre los 2 y los 4 años está el animismo, el artificialismo, el finalismo. Y esto se encuentra dentro de qué? Del pensamiento egocéntrico. También sabemos nosotros, por ejemplo, que dentro del proceso madurativo, y esto tú lo sabes muy bien, existen algunas características propias del adolescente. Sabes que entre los 11 y los 12 años el hipotálamo le envía señales a la hipófisis y se realizan los cambios sexuales, llamadas características sexuales primarias y secundarias. Eso es físico, eso es madurativo, esa es la dimensión física de la adolescencia llamada pubertad. Y así podemos enumerar una serie de características físicas, características psicológicas que obedecen al proceso evolutivo. Así que no te olvides, tenemos a la herencia y la maduración. La herencia y la maduración, ¿dónde se van a manifestar? Se manifiestan en el sistema nervioso. El sistema nervioso del ser humano se puede clasificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo que hace es presentarnos un encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico se presenta como el sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El día de hoy, de manera muy breve, debemos trabajar cada una de estas áreas, ¿sí? Con excepción del sistema nervioso somático, ya que los pares craneales y raquídeos no forman parte propiamente de la evaluación en San Marcos en el área de psicología, pero tú seguramente con tu mayor cantidad de tiempo, horas en biología, lo conoces al detalle, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso somático no lo tomamos nosotros hoy porque, bueno, es objeto de estudio más de la biología y hasta la fecha no se ha presentado en el examen de admisión. ¿Sí? Profesor, ¿qué me está diciendo? Que cuando me preguntan por las ramificaciones cada vez más específicas del sistema nervioso, a lo máximo que han llegado hasta el sistema nervioso autónomo. Autónomo. Lo máximo que me han preguntado es el simpático. De allí la mayoría de preguntas en San Marcos apuntan al área prefrontal, al lóbulo frontal, al sistema límbico, al hipotálamo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la ramificación más extensa la tienes aquí. Esta es la clasificación y la subdivisión anatómica del sistema nervioso. Entonces puedes encontrarla en tu classroom, ya seguramente has tenido tiempo de revisar. En lo que concierne a la clase vamos a ir detallando cada una de estas, así que hay que estar muy atentos. Comenzamos entonces con la unidad mínima y funcional llamada la neurona. ¿Qué profesor sobre esto me ha preguntado San Marcos? Sí, 2019-1. 2019-1. San Marcos me preguntó por la neurona, específicamente sobre qué, sobre la mielina. Espero tener la oportunidad y el tiempo de trabajar contigo esa pregunta más adelante. 2019-1, San Marcos me pregunta por la mielina. Atentos, por favor. La neurona, tú sabes, es la unidad o lo que podemos nosotros concebir como el elemento o la estructura básica del sistema nervioso.
Como puedes notar, la neurona tiene una función. La función es realizar la sinapsis. Tú sabes que las neuronas físicamente no se conectan, sino lo hacen a través de un impulso nervioso, el cual sabemos hoy en día que se asemeja a esta energía eléctrica. Entonces, ¿qué nos interesa para el examen de admisión? Vamos a lo medular, que este es un repaso semestral. A ver, miren, todos ustedes creo que saben muy bien esto. Saben muy bien que el impulso nervioso puede ingresar por aquí, por las dendritas, ¿sí? Una vez focalizada esta información, pasa al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo también se le llama soma. Saben ustedes que al interior está el núcleo. Muy bien. Una vez que la información llega aquí, esta información debe ser disparada. ¿Por dónde? Por el famoso axón. Profesor, ¿cómo le llamó San Marcos en el 2019 al axón? Le llamó cilindro eje, que seguramente tú trabajas en tu curso de biología. Ese famoso axón, que ahora está marcada su trayectoria con color rojo, tiene unas envolturas que tú puedes observar de color azul. Esas envolturas son llamadas en los textos vainas de mielina. Vainas de mielina. ¿Qué hace la mielina? La mielina actúa como aislante. Entonces, la mielina le da la velocidad al impulso nervioso. Le da la velocidad al impulso nervioso. Eso hace la mielina. Ahora viene lo mejor. ¿Qué me preguntó San Marcos sobre esto en el examen de admisión del 2019-1? ¿Qué me preguntó? Me presentó el siguiente caso. Me hizo una descripción sobre la estructura de la neurona. Ya sabes que las preguntas tipo DECO lo que hacen es desarrollar una serie de conocimientos previos. Me habló de las neuronas, que son tipos de células, que están especializadas, que reciben estímulos, que los conducen, etcétera, etcétera. Luego pasó a hablarme del cilindro eje. Me habló de su extensión, hasta que al final me presentó la pregunta. ¿Qué consiste la pregunta? Decía esto. En una enfermedad en la cual todas las neuronas que posee una persona no tuvieran dicha membrana, está hablando de la vaina de mielina. Esto es lo que colocó literalmente el examen. Dijo esto: el axón a lo largo de su extensión está recubierto de forma interrumpida por una membrana llamada vaina de mielina. En una enfermedad en la cual todas las neuronas que posee una persona no tuvieran dicha membrana, ¿ocurriría qué? Esa fue la pregunta. ¿Ocurriría qué? Si no tienes la vaina de mielina, entonces el impulso nervioso igual va a salir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que va a ser lento. Ah, entonces, ¿cuál fue la clave de esa pregunta? El 2019-1 sería: el impulso nervioso se realizaría de forma más lenta. El impulso nervioso se realizaría de forma más lenta. ¿Sí? Pregunta de admisión del 2019-1. ¿Listo? Entonces ya tenemos la información necesaria y elemental sobre la neurona. Ya te dije en qué año ha venido, ¿ah? Ya hemos trabajado la primera pregunta, el primer dato. Considera lo importante. Ahora nos vamos a los neurotransmisores. Profesor, en el examen de admisión en algún momento me han presentado algún caso sobre algún deterioro biológico, alguna lesión. Sí, sí, lo han preguntado. Claro que sí que lo han preguntado. Profesor, ¿de verdad? Por supuesto, por supuesto. Profesor, y específicamente el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Profesor, ¿y ha venido de otra manera? Sí, en simulacro. También en el 2015 con el área de Broca. Pero a eso vamos, paciencia. Los neurotransmisores son sustancias que permiten la sinapsis y participan en ciertas funciones psicológicas. Aquí, por ejemplo, tienes al neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor fundamental para la memoria, ¿sí? Ahora,
Esta acetilcolina va a desarrollarse en realidad en tres lóbulos principalmente: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Ah, profesor, me está diciendo que los neurotransmisores tienen un recorrido, ¿sí? Más adelante vas a observar en la vía dopaminérgica, la vía serotoninérgica, etc. Pero ahora debemos saber que la acetilcolina tiene influencia principalmente en tres lóbulos: parietal, frontal y temporal. Cuando una persona sufre de Alzheimer, esta se debe a los bajos o nulos niveles de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Las neuronas se enredan y mueren. Entonces, se va a afectar principalmente al hipocampo, que ya tú sabes que es una estructura del sistema límbico que consolida los recuerdos, y sabes muy bien, estás en repaso semestral, que el hipocampo lo que hace es trabajar principalmente con la memoria explícita, es decir, la episódica y la semántica, ¿ya? Entonces, cuando mueren estas neuronas en el Alzheimer, se afecta el hipocampo. Así que el sujeto va a tener pérdidas repentinas de la memoria, repentinas. Pero en una fase avanzada, este deterioro neuronal se ha extendido, entonces ha alcanzado al frontal y al parietal. Como tú eres lo máximo, sabes que una de las tantas funciones del frontal es el movimiento voluntario, así que la persona va a tener dificultades para articular sus movimientos. También sabes que una de las tantas funciones del parietal es el razonamiento espacial. Así que el sujeto con Alzheimer va a tener problemas para orientarse. ¿Sí? Puedes descargar, recuerda esta información del Classroom, allí tienes al detalle. Este es el primer neurotransmisor, acetilcolina. El siguiente es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que, como puedes notar, se desarrolla fundamentalmente en el sistema límbico, pero pretende llegar al lóbulo frontal. En la vía dopaminérgica puedes observar esta secuencia, puedes observar cómo es ascendente del sistema límbico hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La dopamina es el neurotransmisor del placer. Esta se va a experimentar de manera notoria, por ejemplo, en el acto sexual. Entonces, como tú eres ya una persona que ha venido aprendiendo, tienes algunos conocimientos, sabes que de acuerdo a Master y Johnson, en el orgasmo clímax existen estos movimientos, estos espasmos, estos movimientos que no puedes controlar. Y esto se debe a los altos niveles de dopamina. La dopamina golpea el lóbulo frontal, provocando este movimiento involuntario. ¿Por qué? Porque tú sabes que el lóbulo frontal, que hace dentro de sus tantas funciones que vamos a tratar más adelante, tiene la del movimiento voluntario. Profesor, ¿y usted nos ha hablado de la acetilcolina y algún trastorno mental? ¿Aquí hay alguna referencia así? Se sabe que los sujetos con esquizofrenia tienen altísimos niveles de dopamina y los sujetos que sufren de Parkinson tienen bajos niveles de dopamina. ¿Sí? Allí tienes entonces al neurotransmisor que trabaja con el placer, la dopamina. Siguiente neurotransmisor, la serotonina. Si te has dado cuenta, en la vía dopaminérgica tienes una trayectoria ascendente del sistema límbico hacia arriba, específicamente hacia el frontal. Pero en la vía serotoninérgica tú tienes que el recorrido es más extenso, prácticamente está llegando a todas las áreas del cerebro. ¿Por qué? Porque la serotonina es el neurotransmisor de los estados de ánimo. La semana pasada nosotros definimos a los estados de ánimo como el encuentro de los procesos afectivos, de las emociones, los sentimientos y las pasiones. De ahí que puedes notar cómo recorre cada área del cerebro, porque su propósito es integrativo. Si tu propósito es integrar facultades mentales, procesos mentales, debes llegar a todas partes del cerebro. Algo que debes saber es que la serotonina va a participar también en el sueño. A pesar de que la protagonista del sueño es la melatonina, que se produce gracias a la glándula pineal, la serotonina también participa en el sueño. Sobre las alteraciones mentales, debes recordar que los sujetos con depresión
tienen bajos niveles de serotonina. ¿Sí? Muy bien. Siguiente neurotransmisor, la epinefrina y la norepinefrina. La epinefrina es conocida también como una hormona llamada adrenalina y la norepinefrina como noradrenalina. La epinefrina te energiza, te activa, te prepara para la lucha o lo que fuese la huida, ¿sí? En cambio, la norepinefrina permite que tú retornes al equilibrio, que vuelvas a la normalidad, que desarrolles estabilidad. Profesor, entonces, si estoy en una pelea de box, estoy constantemente energizado. ¿Podemos afirmar que estoy adrenalínico? Así es. Profesor, y luego de terminar la pelea de box me siento exhausto, siento que estoy retornando al equilibrio poco a poco. Muy bien, esa es la norepinefrina trabajando. Profesor, ¿y qué alteraciones mentales podría yo señalar aquí? Bueno, hay que recordar que si la epinefrina te prepara para la lucha, la huida o la adaptación, entonces debemos nosotros considerar. A ver, me dice Alex que se escucha raro. ¿Me confirman, por favor, los demás si me escuchan con normalidad? A ver, solo un poco raro, medio raro. Yo lo escucho normal. Se entiende, hay una pequeñísima interferencia, un pequeño eco, se le entiende, sí un poco, se escucha algo bajo, yo lo escucho intercortado, eco, eco, ¿cómo que eco? Ah, por la habitación puede ser, un pequeño pitido, con subidas y bajadas. Bueno, esa es la voz, ¿no? A ver, a ver qué me dice el tutor, si el tutor está conectado de repente me lo puede decir, si no para entrar y salir del aula. Sino para entrar y salir. Es bueno que me lo digan para poder actualizar el Meet. Aunque no lo crean, esto en realidad solo me pasa con los salones que tienen mucha gente. Eso no lo sé, ¿no? Es una idea que estoy. Sí, el tutor no me contesta. A ver, creo que no está, ¿no? Sí está conectado, pero no me escucha. Bueno, ya listo. Entonces, vamos a actualizar. A ver, ¿me confirman si me escuchan con normalidad? A ver, vamos a ver. Vamos a compartir, a ver, vamos a compartir. Muy bien, lo tenemos entonces. Ya estamos. No es un asunto de actualización, ¿no? F5 ya. Bueno, debe ser el internet. Continuamos, no perdemos más el tiempo. En el caso de la epinefrina, debemos nosotros señalar que nos energiza. En el caso de la norepinefrina, nos permite retornar al equilibrio. Es posible que en algunos casos tengas que la epinefrina se presente en algunos libros como simpático, mientras que la norepinefrina se presente como efectivamente parasimpático, simpático y parasimpático.
simpático y parasimpático, ¿sí? Profesor, ¿los problemas de impulsividad, los problemas de atención podrían relacionarse con ella? Sí, ya que la epinefrina te prepara para la acción. El siguiente neurotransmisor a tratar es la famosa endorfina. La endorfina es un neurotransmisor que participa principalmente, y ojo, esto es importante, en regular el dolor. ¿Cómo es esto de regular el dolor? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Las endorfinas se van a desarrollar dentro de un contexto de rendimiento corporal. Por ejemplo, si un sujeto hace ejercicios aeróbicos, desarrolla ejercicios de resistencia, es común que nosotros encontremos a la endorfina retornando a un estado de tranquilidad o plenitud. ¿Cómo así, profesor? Sí. Pensemos si no en el acto sexual. De acuerdo a Master y Johnson, al llegar al orgasmo, le sigue la resolución. En la resolución ustedes van a encontrar que el sujeto necesita reposar. Y es en ese reposo y en esa calma donde las endorfinas están actuando. ¿Es posible encontrar dentro de este desarrollo alguna característica como la atenuación del dolor en la maternidad? Eso es posible, eso es posible. ¿Por qué? Porque entre contracción y contracción la mujer necesita manejar un proceso adecuado. Entonces esta mujer va a producir endorfina para atenuar el dolor. Así que tenemos nosotros a las endorfinas como los neurotransmisores que regulan el dolor. ¿Sí? El siguiente neurotransmisor que puedes observar es la famosa GABA. La GABA significa ácido gamma aminobutírico. Y como puedes observar, su recorrido es un recorrido más interno que, por así decirlo, externo. ¿Cómo así, profesor? Sí. Si tú pudiste notar los gráficos de la vía dopaminérgica y la vía serotoninérgica, se están orientando principalmente a una integración. En la serotoninérgica notas esta integración de la actividad cerebral, pero en el caso de la GABA vas a tener otra función, que es el de los ritmos cerebrales equilibrados. ¿Cómo así es esto de los ritmos cerebrales equilibrados? Sí, de acuerdo al desarrollo de la GABA, nosotros sabemos muy bien que nuestro cerebro tiene tres áreas. Un área motora, que obedece al frontal, por ejemplo, un área sensitiva, que trabaja con el parietal y parte del occipital, y áreas asociativas, que conectan los lóbulos, Entonces, lo que hace la GABA es regular este ejercicio, es regular este rendimiento. Así que este rendimiento para la GABA va a presentar ciertas condiciones. Primero, que el circuito pueda lograr la mejor integración posible. Y la segunda es que las estructuras límbicas alcancen un buen funcionamiento. Profesor, pero si estas estructuras límbicas trabajan con la agresividad, la memoria emocional y otras facultades adaptativas, nos está diciendo que un déficit de GABA provocaría un trastorno de ansiedad. Así es. La ansiedad se caracteriza, si fuese definida como un trastorno, el trastorno de ansiedad, se caracteriza por esta tendencia a desarrollar una preocupación, una intolerancia a la espera y un miedo que no te permite realizar tus actividades cotidianas. ¿Sí? Entonces se sabe hoy día que un déficit de GABA provoca entonces trastornos de ansiedad. ¿Sí? Aquí tienes entonces a la famosa GABA. Muy bien. Algo que debemos conocer también es acerca del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se desarrolla con el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático sabes muy bien que te energiza. ¿Qué significa que el sistema nervioso simpático te energice?
significa que el sistema nervioso simpático como tal es un sistema nervioso que permite, ¿qué cosa? La oída, la huida. Profesor dice, se escucha mejor. A ver, ¿qué? ¿Se escuchaba mal? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. De repente es el ajuste del sonido. Ah, ya, se escucha muy bien, dice. No se mueva. A ver, no entiendo, ¿se escucha o no se escucha? Creo que algunos sí se escucha, otros no. ¿No será su internet? Bueno, vamos a continuar. El sistema nervioso simpático es un sistema nervioso capaz de ¿qué? De energizarnos. Entonces, a nivel de la actividad fisiológica, vamos a observar la siguiente gráfica. El sistema nervioso simpático, como puedes notar tú, es un sistema que va a permitir la dilatación de la pupila, la aceleración del impulso cardíaco. Entonces, este sistema nervioso tiene sus, por así decirlo, excepciones. ¿Cómo así, profesor? Sí. Se supone que el simpático activa y el parasimpático inhibe. El simpático activa y el parasimpático inhibe. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en determinadas áreas de nuestro cuerpo, como por ejemplo parte del sistema digestivo, específicamente el estómago, el simpático lo que hace es inhibir la actividad digestiva. Así que mucho cuidado. Mientras que el parasimpático la estimula. Profesor, es por esas razones que cuando estamos en un proceso excretor, las funciones también pueden cambiar. Así es. Si no, nos podemos nosotros concentrar también en el recto. En el parasimpático tienes que el recto se relaja, mientras que en el simpático se contrae. Igual puedes notarlo en la vejiga. En el simpático tienes que se relaja la vejiga y en el parasimpático que se contrae. Entonces notas esas diferencias, puedes establecerlas muy bien. Ahora vamos con la segunda parte de las bases biológicas. Estas ya obedecen, como te has dado cuenta, a nuestra, efectivamente, lateralización hemisférica. Profesor, este creo que es uno de los puntos más recurrentes en San Marcos. Así es, este en realidad es uno de los puntos más recurrentes. Se ha presentado en el 2012, 2010, 2017. La última vez que preguntaron de manera ya clara sobre este tema y con las preguntas tipo DECO fue en el 2017-1 y fue con el mismo concepto de lateralización hemisférica. Si por ejemplo nosotros resolviéramos un problema algebraico, ¿sí? Un problema algebraico, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el problema algebraico, tú vas a tener una serie de variables, la X, la Y, la Z, una serie de números. Entonces, ¿qué ocurre? Para la lateralización hemisférica, el hemisferio izquierdo, el hemisferio cerebral izquierdo, es el hemisferio que va a trabajar con signos, con símbolos. Si tú, por ejemplo, operas la famosa aspa simple, ese procedimiento, esa secuencia, se trabaja en el hemisferio izquierdo. Se trabaja en el hemisferio izquierdo. Entonces, dentro del hemisferio izquierdo vas a encontrar al análisis, a la secuencia, a lo lógico y simbólico. Ojo, no lo simbólico en sí mismo, sino debe ser acompañada con una coherencia. De ahí el término lógico y simbólico. Este hemisferio izquierdo también se caracteriza por desarrollar a las áreas del lenguaje, las áreas del lenguaje, que más adelante las vas a encontrar, te las voy a presentar. En cambio, ¿qué hace el hemisferio derecho? El hemisferio derecho hace básicamente una complementación. Si el hemisferio izquierdo es analítico, el derecho es sintético. Si el hemisferio izquierdo es secuencial, el derecho es simultáneo.
Si el hemisferio izquierdo es lógico y simbólico, el hemisferio derecho es intuitivo. Si el hemisferio izquierdo tiene dominancia en el lenguaje, el hemisferio derecho es lo que podríamos llamar nosotros musical. Entonces vas a encontrar que la interpretación de las melodías se va a realizar en el hemisferio derecho. Profesor, esto en el examen de admisión vino como prosodia, no te olvides. Entonces en la siguiente diapositiva tienes las características detalladas de cada hemisferio, tanto del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Las tienes aquí al detalle, tanto del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Profesor, esa es la famosa lateralización hemisférica. Pero ¿acaso no hay un concepto llamado integración hemisférica? Sí. El concepto de integración hemisférica está asociado a la actividad del cuerpo calloso, que permite la comunicación de ambos hemisferios. ¿Sí? Profesor, ¿ese concepto de integración hemisférica ha sido pregunta de admisión? No, pero ha sido alternativa. Esta pregunta que te comentaba del 2017 tuvo como una de las alternativas la integración hemisférica. No olvidar que eso lo hace el cuerpo calloso. Ahora, en algunos libros de anatomía al cuerpo calloso le pueden llamar comisura central. ¿Sí? No te olvides, le pueden llamar comisura central. ¿Listo? Muy bien. Empezando con los lóbulos. Empezando con los lóbulos. Primer lóbulo, lóbulo frontal. De este lóbulo San Marcos me ha preguntado dos veces. ¿Qué años? Bueno, San Marcos me ha preguntado sobre este lóbulo en el 2015-2, me ha preguntado sobre este lóbulo en el 2017-2 y en el 2018-1. En el 2015-2 me ha preguntado por el área de Broca. En el 2017-2 me hizo una pregunta de enunciados correctos acerca del área prefrontal. Y en el 2018 uno ya sobre la corteza del lóbulo frontal. Así que mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. El lóbulo frontal, como bien sabes, al igual que los demás lóbulos, está presente en qué? En los dos hemisferios. Así que el lóbulo frontal va a dedicarse al análisis, la síntesis, la interpretación de la información y el movimiento voluntario. Y el movimiento voluntario. ¿Esto qué significa? Significa que el lóbulo frontal es capaz de integrar lo que nosotros conocemos como facultades mentales o procesos mentales superiores, ¿sí? En algunos a veces libros utilizan esta manera muy tradicional. Hablan de procesos mentales superiores. Bueno, allí el frontal es el protagonista. ¿Y por qué, profesor? Porque el lóbulo frontal tiene una área llamada el área prefrontal. El área prefrontal va a realizar dos cosas principalmente para el examen de admisión que no debes olvidar. La primera es la planificación. Cuando se habla de planificar, se habla de dos cosas. Se habla de organizar la información y estimar el tiempo. Eso no te olvides, planificar. Básicamente, planificar, recuerda, organizar la información y estimar el tiempo. En segundo lugar, están las características de la personalidad. Estas características de la personalidad se presentaron en un simulacro de admisión hace 3 años. Me presentaron el famosísimo caso de Phineas Gage, un sujeto que había sufrido un accidente y que dos fierros habían atravesado su área prefrontal. Era un sujeto que antes era honesto, responsable y disciplinado, pero una vez que se lesionó el área prefrontal, su personalidad cambió. Ahora era un sujeto deshonesto, indisciplinado e irresponsable. Así que no debes olvidar esto. Recuerda que en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo vas a encontrar al área de Broca. Vas a encontrar al área de Broca. El área de Broca lo que hace es desarrollar la articulación del habla. El habla. Generalmente en los libros muy básicos colocan lenguaje, pero de manera precisa es el habla. El área de Broca articula el habla. Y esto me lo preguntó San Marcos en el 2015.
En el 2015 me presentaron el caso de quién. Me presentaron el caso de un sujeto, específicamente esta era una niña que había crecido en un contexto familiar y social favorable. Había incluso desarrollado buenos hábitos de alimentación, la habían estimulado de la mejor manera, incluso tenía el desarrollo del hábito de la lectura. Sin embargo, esta persona, esta mujer, Maribel, tenía dificultad para articular fluidamente sus palabras. Entonces la pregunta decía así, ¿es posible que se haya realizado una lesión o disfunción? Así decía, ¿no? Lesión o disfunción. Y la clave fue el área de Broca. ¿Sí? Ha venido una vez entonces para el 2015. No olvidarte. Las otras áreas del lenguaje las voy a explicar en unos minutos. Tenemos que seguir porque el tiempo ya nos quiere ganar. El siguiente lóbulo es el lóbulo parietal. Ustedes deben recordar que cuando conservan el cerebro de Einstein y lo estudian, se dan cuenta que el lóbulo parietal tenía mayor densidad neuronal. El lóbulo parietal se va a encargar de dos cosas. Primero, el razonamiento espacial, que te lo mencioné en el caso de la acetilcolina. Y lo segundo es que alberga algo llamado la corteza somatosensorial primaria. En la corteza somatosensorial primaria vas a poder procesar las sensaciones, incluso el gusto, incluso el gusto. Profesor, pero ¿cuál es la excepción? El olfato. Mira, cuando se habla del olfato, se hablan de dos estructuras. Algunos le llaman tradicionalmente rinencéfalo, ¿sí? Rinencéfalo. Pero posteriormente ya se le llama sistema límbico. Entonces esa sería la excepción. Profesor, ¿y lo visual? Bueno, ya está de más señalar que lo visual trabaja con el occipital, ¿cierto? Ahora, no olvides que hay áreas asociativas que unifican cada uno de los hemisferios, así como los lóbulos, ¿sí? No te olvides. Entonces, la corteza somatosensorial primaria va a trabajar con la información sensitiva, con excepción del olfato, que recuerda que trabaja con el rinencéfalo, a veces llamado en algunos textos, o el sistema límbico. Ese es el parietal. Profesor, ¿el parietal está vinculado a alguna área del lenguaje? Sí, sí está vinculado. Lo vamos a ver en unos minutos, que es el área de Dejerine. Esta diapositiva de aquí solo es genérica y tiene un objetivo. El objetivo es presentarte a las áreas de Brodmann. Lo que ocurre es que nuestro cerebro, y voy a pasar a otra diapositiva, no te preocupes, esta solo es una referencia, me interesa que observes esta primero. Nuestro cerebro desarrolla, como puedes observarlo, 47 áreas, que son las áreas de Brodmann. Entonces, estas áreas de Brodmann están señaladas aquí para que nosotros podamos identificar cada una de las funciones más específicas de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como puedes notar, las áreas del lenguaje pueden conectar a distintas partes de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, puedes encontrar aquí ciertas terminologías que te van a ayudar a identificar, sobre todo, algunas diferencias. Por ejemplo, en la famosa área de Brodmann llamada 44 y 45 está el área de Broca. 44 y 45, el área de Broca. Igual, si tú puedes buscar otras, vas a encontrar así cada una de ellas. Por ejemplo, el 27, 28 y 34 es a lo que llaman el rinencéfalo. ¿Sí? Que ya te expliqué que en términos tradicionales suelen darle ese término, otros van a hablar ya del sistema límbico. Ahora, lo que corresponde es señalar esto, las áreas del lenguaje como tal. En el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, tú tienes al área de Broca. Te permite articular qué cosa? El habla. Te permite articular el habla. ¿Sí? Ahora, ese lóbulo frontal izquierdo tiene también al área de Exner. El área de Exner lo que hace es permitir que escribas.
Profesor, esa área de Exner se presentó como simulacro hace varios años, varios años. Yo te recomiendo que tengas cuidado con ella, ¿sí? El área de Exner entonces permite la articulación de la escritura. El área de Wernicke, como puedes notar, va a trabajar en el temporal y desarrolla ¿qué cosa? La comprensión del lenguaje. ¿Pero qué tipo de lenguaje? Aquel que pueda ser registrado a nivel auditivo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el prospecto de admisión, y esto sí fue muy reciente en un simulacro, fue reciente, el área de Dejerine. El área de Dejerine, como puedes notar, se realiza en una zona que conecta al parietal con el occipital. Profesor, de tal manera que va a trabajar con información visoespacial, así es. En ese sentido, el área de Dejerine te va a permitir comprender lo que lees. Entonces, Broca te permite articular el habla. Exner te permite articular la escritura. Wernicke te permite comprender lo que escuchas, ¿sí? Y Dejerine te permite comprender lo que lees. Esas son las áreas del lenguaje que debes tú notar para el examen de admisión. Broca, Exner, Wernicke y Dejerine, ¿sí? Muy bien. El siguiente lóbulo que vas a observar es el lóbulo temporal, caracterizado ¿por qué? Por el desarrollo de la información auditiva. Algo que es interesante del lóbulo parietal es que en su estructura interna tiene una conexión con el sistema límbico. Entonces, al trabajar con el sistema límbico y el hipocampo, el lóbulo temporal va a participar también en la memoria, participa. También puedes notar aquí algo interesante, que al trabajar con el sistema auditivo, ojo, no es la base biológica, ojo, del equilibrio, ¿ah? No lo es, porque hay un sistema llamado el sistema vestibular, que sí sería la base del equilibrio propiamente dicho. Y tienes al cerebelo que trabaja con la memoria procedimental. Lo que hace el temporal, como lo lees aquí, es contribuir al balance y al equilibrio. Al trabajar con la información auditiva, contribuye. Profesor, y si está conectado con el sistema límbico, como usted dice, va a regular también las motivaciones y las emociones. ¿Sí? Muy bien. El siguiente lóbulo es el lóbulo occipital. Recuerda que el lóbulo occipital lo que hace es procesar la información visual. ¿Qué debes tú notar aquí? Como puedes observar, a mayor complejidad, mayor actividad. Si tienes los ojos cerrados, pues no notas actividad. Con los ojos abiertos hay actividad. Profesor, ¿y a qué se refiere con una escena compleja? Generalmente para la psicología las escenas complejas involucran mayor profundidad. Por ejemplo, el mirar una película en 3D. Allí tienes más profundidad. El participar en un partido de tenis tienes mayor profundidad. Profesor, en el fútbol también. Lóbulo occipital, entonces no te olvides, procesa información visual. Subcorteza cerebral, sistema límbico. ¿Ha venido en el examen de admisión? Sí, sí ha venido. Ha venido como sistema y ha venido como amígdala cerebral. Profesor, ¿cómo así? Sí, 2014-1, la pregunta fue, ¿las estructuras subcorticales que regulan las emociones conforman el sistema límbico? 2014-1 fue pregunta de admisión. Profesor, 2014-2 también, la pregunta fue, ¿la estructura del sistema límbico que contribuye a formar los recuerdos de emociones y es responsable de la experiencia emocional recibe el nombre de amígdala cerebral? Entonces, sobre esta diapositiva, mucho cuidado. Sistema límbico como tal ha venido, amígdala cerebral como tal ha venido. Y la más reciente es el hipotálamo. El sistema límbico, por su definición, tú ya sabes, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que forman un proceso. ¿Qué procesos forman? Los afectivos.
El tálamo, como puedes observarlo, el tálamo está orientado principalmente a actuar como un relevo, un centro de relevo de la información sensorial. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es señalar que si yo pisara una aguja, entonces mis neuronas aferentes traen esta información, recorre mi sistema nervioso periférico y debe llegar hasta el tálamo. El tálamo recibe esa información y la releva, por ejemplo, al parietal. El hipotálamo vino hace poco en el examen de admisión. Específicamente me presentaron el caso de un sujeto que hacía deporte. Entonces había notado la sed y los cambios de la temperatura. Ese es el hipotálamo trabajando. Ahora, en el tema de motivación, el hipotálamo va a trabajar con las motivaciones primarias: el hambre, la sed, la conducta sexual y la temperatura corporal. Al hipocampo no debes olvidarlo. Si bien es cierto, hasta la fecha el hipocampo como tal no ha venido, debes considerarlo. ¿Por qué? Porque trabaja con la memoria explícita, episódica y semántica. La amígdala cerebral ha venido en el examen de admisión, ¿sí? ¿A través de qué? De la memoria emocional. ¿En qué consiste esto de memoria emocional? Cuando se habla de la memoria emocional como tal, deben ustedes recordar el cómo nos sentimos. Por ejemplo, si tú puedes recordar el día que llegó tu mascota a tu vivienda, entonces esa sería memoria episódica, ¿sí? Pero si tú recuerdas cómo te sentiste, pues esa ya no es episódica, esa sería la memoria emocional. Triste, alegre, sorprendido, molesto. Esa es la memoria emocional. Básicamente la memoria emocional responde a la pregunta ¿cómo te sentiste? ¿Sí? ¿Cómo me sentí? El cerebelo, como tú sabes, le llaman también cerebro pequeño. El cerebelo alberga tu memoria procedimental. Si tú sabes manejar una bicicleta, si tú sabes nadar, si tú sabes alguna técnica de arte marcial y esta se ha vuelto automática, entonces trabaja con el cerebelo. Ahora viene lo más importante. Profesor, ¿qué hay de la planificación? ¿Qué hay de los movimientos? Mira, cuando se planifica, ya sabes que el protagonista es el prefrontal. ¿Sí? Entonces, la diferencia fundamental en la coordinación de movimientos del frontal, específicamente el área prefrontal y el cerebelo, es que en el cerebelo los comportamientos son automáticos, ¿sí? Se han automatizado. Por eso es que las personas que lamentablemente sufren de Alzheimer, se pueden generar todavía algunas respuestas por condicionamiento clásico. Hay investigaciones en pacientes con Alzheimer donde se han aplicado el condicionamiento clásico y debido a que la estructura del cerebelo más importante sigue funcionando, ellos todavía pueden responder. Ahí está el detalle. Como tú sabes, la falta de acetilcolina deteriora el parietal, el temporal y el frontal. Ya sabes que hay en el frontal la planificación. Entonces, los sujetos que tienen Alzheimer no han visto tan afectado su cerebelo. Por eso puede mantener esos comportamientos automatizados. Ahí hay varias investigaciones sobre el condicionamiento clásico en sujetos con Alzheimer. ¿Sí? Entonces no te olvides, el cerebelo y la memoria procedimental. Su compañera Deli tiene una buena pregunta, dice, ¿cómo se relaciona el córtex prefrontal con las emociones? ¿Su función es similar a la de la amígdala? Te voy a dar un ejemplo muy bueno. En Estados Unidos, los soldados de élite son entrenados para situaciones de peligro. Por ejemplo, una de ellas es tomar al soldado, esposarlo e introducirlo en una piscina. Puedes verlo en un documental de History Channel que hace poco se presentó.
Entonces, ¿qué ocurre? En el ejército les explican que hay que controlar la situación y focalizarse en el problema. Al focalizarse en el problema, el sujeto ¿qué hace? Maximiza su actividad consciente. Entonces allí va a estar trabajando el área prefrontal, o lo que en el examen de admisión le colocan córtex. Recuerda que córtex es corteza. Tengo que ir un poco rápido porque nos falta un tema todavía. Mira, piensa de la siguiente manera. Nuestro cerebro tiene como tres pisos. El primer piso sería el tronco encefálico, el segundo piso es el sistema límbico y el tercer piso es la corteza cerebral. La corteza tiene a los lóbulos, frontal, parietal, etc. Entonces, si la pregunta es cómo se relaciona el área prefrontal con las emociones, es que las regula a través de la concentración, el desarrollo máximo de la actividad consciente y las características de la personalidad. La amígdala en realidad no regula. La amígdala en realidad, al ser parte del sistema límbico, lo que hace es activarse para sobrevivir. En realidad lo que hace la amígdala es despertar la agresividad, ya que la agresividad es una respuesta adaptativa. Ese es el detalle. O sea, en realidad el sistema límbico, cuando lo encuentras en algún texto como con la palabra regular, regular no hace referencia a que controla, sino que más bien regular hace referencia a mantiene el funcionamiento. Quien sí se encargaría de regular propiamente dicho, ese sí sería el prefrontal, ya que ahí está la planificación, el juicio, la estimación del tiempo y las características de la personalidad. Entonces son estos soldados introducidos a una piscina esposados los que tienen que aprender a concentrarse y ahí tienes la interacción del prefrontal con la amígdala cerebral. ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor, Arely, si se pudo entender? ¿Sí? Muy bien, ese es el detalle. Continuamos. Para terminar ya con las bases biológicas, tienes al tronco encefálico. El tronco encefálico tiene una estructura muy importante llamada el bulbo raquídeo, que básicamente permite las funciones vitales como el movimiento cardiorrespiratorio. Y claro está, tenemos por otro lado a la formación reticular. La formación reticular ha venido en el examen de admisión una vez, hace muchos años, aproximadamente el 2012. Profesor, ¿y sobre qué fue? Sobre los estados de la conciencia. Los estados de la conciencia son dos, la vigilia y el sueño. Entonces, la formación reticular es una estructura que está construida por sistemas de neuronas que se extienden por nuestro cerebro. Entonces, el sistema activador reticular ascendente lo que hace es mantenernos despiertos, pero el sistema reticular descendente te permite dormir. Entonces, ¿qué hace la formación reticular? Lo que hace es trabajar con los estados de la conciencia, la vigilia y el sueño. ¿Sí? No olvidar que la médula espinal es una estructura que conecta al sistema nervioso central, específicamente el encéfalo, con el resto del sistema nervioso. ¿Sí? La médula espinal. Profesor, ¿y por qué los actos reflejos? Bueno, porque los estímulos que el ser humano puede registrar deben tener un punto de encuentro. Entonces, el encuentro o conexión inmediatamente genera una respuesta. El sistema endocrino, recuerden que es un sistema que está constituido por glándulas y su objetivo es secretar hormonas. Si nosotros nos concentramos y pensamos en lo más relevante, podríamos nosotros considerar que para el sistema endocrino hay dos estructuras muy importantes. La primera es la hipófisis y la segunda es el hipotálamo. Tu curso de biología seguramente son mucho más específicos, pero aquí dos cosas muy puntuales. Al llegar los 11 años, el hipotálamo le envía señales a la hipófisis y se van a desarrollar la folículo estimulante y la luteinizante. Ya tú sabes que la folículo estimulante permite la maduración folicular, de allí folículo estimulante.
Y ya sabes que la luteinizante va a trabajar con el desarrollo de las hormonas aún más especializadas. Profesor, me está diciendo que este trabajo del hipotálamo para con la hipófisis permitirá el desarrollo de andrógenos, estrógenos y progesterona. ¿Así es? Profesor, entonces involucramos a la testosterona. Claro que sí. Profesor, ¿y esto que usted acaba de señalar, dónde lo encontramos? En la siguiente diapositiva. Aquí vas a encontrar a las glándulas más importantes, a sus hormonas y sus funciones. Si me preguntas para el curso de psicología, ¿a cuál tendrías que prestarle más atención? Yo te recomendaría que le prestes más atención a las que presentan las características sexuales primarias y secundarias. ¿Por qué? Fue pregunta de simulacro una vez, una pregunta para relacionar. Colocaron pubertad, folículo estimulante y luteinizante y tenías que relacionar. Muy fácil, muy sencillo. ¿Sí? Muy bien, ya son la 1:08 y hemos terminado bases biológicas. Ahora viene lo de bases sociales. En el caso de bases sociales, yo voy a trabajar aquí con ejemplos. Voy a explicarte la teoría, pero voy a trabajar con muchos ejemplos, así que debes estar atentos. Yo soy muy cuidadoso con los ejemplos, ¿sí? Muy bien. La socialización para la psicología social es un proceso donde el ser humano se adapta a un entorno sociocultural. Ese es el objetivo, adaptarse al entorno sociocultural, sintonizar con esos seres humanos. ¿Listo? Ahora, el proceso de socialización ocurre en tres niveles. Hay tres niveles del proceso de socialización. Hay socialización primaria, hay socialización secundaria y hay en algunos textos socialización terciaria, que generalmente se ha interpretado como resocialización. Mucho cuidado, se ha reinterpretado como resocialización. Profesor, pero ¿esto a qué hace referencia? Hace referencia a que nosotros como seres humanos, mucho cuidado aquí porque esto es importante, ¿ah? Que nosotros como seres humanos estamos en un proceso evolutivo. ¿Y el proceso evolutivo qué hace? El proceso evolutivo exige que nosotros podamos desarrollar una personalidad. Y esto involucra un proyecto de vida o ciertos intereses o ciertas motivaciones. Entonces, profesor, 2019-1 me preguntaron por socialización secundaria. 2018 me preguntaron por resocialización. Así que mucho cuidado aquí, mucha concentración. La socialización primaria es aquella que permite una adaptación elemental a la vida humana. Por eso es que la socialización primaria la realiza la familia. En la socialización primaria vas a encontrar funciones muy interesantes como la manifestación del afecto en la función afectiva. Vas a encontrar tú, por ejemplo, al apego, vas a encontrar aquí a la reproducción de modelos. Entonces, en la socialización primaria, la familia es la protagonista. Sobre ella vamos a trabajar en unos minutos. En la socialización secundaria tenemos nosotros algo muy importante, que es el proyecto de vida. ¿Sí? Aquí es donde quiero ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque en el 2019-1, San Marcos me presentó cuatro enunciados, enunciados de verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, para abordar esa pregunta de admisión, ustedes deben considerar dos palabritas, ¿sí? O si quieren, véanlo como conceptos. Primero, es el proyecto de vida desde la autonomía, ¿sí? Y segundo, ojo, y esto es muy importante, ¿ah? Y segundo, es el sujeto profesional y competente. Profesional y competente, es decir, sentirse apto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la pregunta del 2019-1 me presentaron cuatro enunciados. Un enunciado decía,
Las personas adultas dependen de la decisión de sus padres. Eso es falso. Para una socialización secundaria saludable, el sujeto ha logrado autonomía. En el enunciado número 2 me decían, el sujeto se profesionaliza y busca ser más competente por él mismo, ¿correcto? Eso es verdadero. El desarrollo de la motivación intrínseca, el sentirse apto para determinadas labores que constituya la individualidad, esa es la socialización secundaria. En el punto número 3 me decían, el ser humano adulto no necesita evaluar ni supervisar sus acciones. Eso es falso. Sí necesita evaluarlas y se necesita supervisarlas. ¿Por qué? Porque de ello depende la realización plena del proyecto de vida. Por eso no te olvides de esa palabrita. Y en la número 4 recuerdo que decía esto, las personas organizan mejor, y mira, su proyecto de vida a nivel institucional y familiar. Así es. Una de las características más importantes de la socialización secundaria es que el ser humano ha construido una vida extrafamiliar. Tiene amigos, tiene pareja, tiene una vida laboral, una vida académica. Entonces, con la socialización secundaria, dos ideas muy importantes, la autonomía en el proyecto de vida y el desarrollo de la profesionalización o competencia. No te olvides. ¿Qué hay de la tercera? La socialización terciaria, a veces llamada resocialización. Esta socialización es la que vas a encontrar abordado de distintas maneras en distintos libros. Pero hay que llegar aquí a lo más práctico. ¿Qué es lo más práctico? Lo más práctico es concebir a la socialización terciaria en tres aspectos. El primero es la vejez o adultez tardía. El segundo es un cambio radical. ¿De qué? Del lugar donde se vive. Por ejemplo, un viaje al extranjero, un viaje al interior del país. Y en tercer lugar, pero no menos importante, el atravesar un proceso penitenciario. Yo creo que lo más práctico sería eso, concebir estos tres aspectos. Entonces, ¿qué ocurre en la adultez tardía? Un sujeto, por ejemplo, jubilado, debe readministrar su tiempo. Entonces, al readministrar su tiempo, este sujeto, ¿qué tiene que hacer? Este sujeto tiene que adoptar hábitos distintos. Este sujeto va a tener que interactuar con nuevas personas. Este sujeto va a tener que readaptarse tal vez a la vida familiar, amical. Entonces, la adultez tardía es muy importante la resocialización. En segundo lugar, el viaje al extranjero o el cambio de lugar de residencia a un entorno sociocultural distinto. Esto es lo que me preguntó a mí San Marcos. Específicamente lo hizo en el 2018-1. En el 2018, San Marcos fue muy astuto y me presentó el caso de un sujeto que había viajado al extranjero, ¿verdad? Un sujeto que vivió en España muchos años. ¿Y qué ocurre? Al retornar, su familia había notado que había cambiado la conducta. Era un sujeto que ya no consumía productos picantes, que ceseaba al hablar, que se vestía con ropa más ceñida. Era un sujeto que incluso había desarrollado el hábito de la puntualidad. Entonces te preguntan, esto evidencia un proceso denominado resocialización. Resocialización. Profesor, ¿y qué hay de los centros penitenciarios? Bueno, lo que pasa es que se espera, se supone, que en un centro penitenciario el sujeto tiene que reaprender las normas y valores que la sociedad exige para volver a recibirlo. Entonces se le llama proceso de resocialización. A ese proceso donde el sujeto vuelve a aprender las normas y valores que la sociedad necesita. ¿Sí? Muy bien, entonces no olvidar resocialización 2018, socialización secundaria 2019. A partir de lo visto, ustedes pueden inferir las características de la socialización. En primer lugar, la socialización permite la formación del carácter.
así que es individualizadora. A pesar de compartir opiniones, podemos desarrollar intereses o necesidades propias, opiniones únicas. Es dinámica porque la socialización va a ir cambiando a lo largo no solo del proceso evolutivo, sino también a lo largo del tiempo, ya como grupo, como ser humano. Por ejemplo, antes del 2008 el Facebook no era tan popular. Luego del 2008 han cambiado mucho las interacciones de los seres humanos. Podemos visualizarlo en la misma pandemia. La educación pasó a ser virtual. La siguiente característica es constante. Como te has podido dar cuenta, si la familia en los primeros años de vida permite la interacción social y regula la conducta, entonces es dinámica. Profesor, podemos notar también cuando usted habló del adulto tardío y la resocialización. Eso es correcto. La socialización es homogenizadora, porque los seres humanos podemos compartir. ¿Qué podemos compartir? Normas, valores y conductas. Por ejemplo, los estudiantes pueden salir a determinada hora, se le puede asignar determinadas tareas, deben exponer determinados contenidos. Y finalmente es universal. Es universal porque ocurre en todo tiempo y lugar. Por ejemplo, las clases no son solo presenciales, también pueden ser virtuales. Sí, muy bien. Lo que nos interesa. En el examen de admisión de hace 2 años, me hicieron una pregunta sobre los agentes de la socialización, sobre todo la distinción entre agente de socialización formal y agente de socialización no formal. No te preocupes que le pueden llamar informal también. Los agentes de socialización son aquellos individuos o grupos que permiten la adaptación al entorno sociocultural. Entonces, los formales son los que son plenamente reconocidos por el Estado y la sociedad. Así que sus reglas ya están establecidas, ya están bien definidas. Si, por ejemplo, un padre no quiere hacerse cargo de su hijo, pues la madre va y le hace el famoso juicio por alimentos. El sujeto puede terminar preso, ¿cierto? Entonces hay reglas muy claras en lo que debe hacer la familia y lo que debe hacer la escuela. Si tú quieres estudiar en San Marcos o en alguna universidad, te van a pedir pues algún documento que acredite que has acabado la educación secundaria. ¿Sí? Profesor, tiene razón. Entonces digamos que las reglas ya están definidas, el Estado y la sociedad los respaldan. En cambio, en los agentes no formales, sus reglas, sus normas y su regulación son muy flexibles. Tienes, por ejemplo, a la comunidad, donde vas a encontrar clubes, asociaciones, etcétera, iglesias, y vas a encontrar, por ejemplo, a los medios de comunicación, que como bien tú sabes, tienen determinadas orientaciones, se orientan a determinados objetivos. ¿Sí? ¿Cuál nos preocupa a nosotros? La verdad que el que nos preocupa es la familia. Es recurrente, sí. ¿Por qué? Me han preguntado sobre la familia, estilos de crianza. Me han preguntado sobre la familia, el apego. 2 veces, ¿verdad? Incluso hace 2 semanas me preguntaron por el apego otra vez. ¿Qué más me han preguntado? La misma organización de la familia. Ya, 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 ya. Entonces, ¿qué es la familia? Para la psicología social, la familia es entendida como un microsistema. Sistema por definición, pero también debido a su alcance es pequeño. ¿Por qué se le llama sistema? Porque son un conjunto de elementos que forman un proceso. ¿Qué proceso? Socialización. Vamos a lo medular. ¿Cuáles son las funciones de la familia? En los años 80, las funciones de la familia fueron reagrupadas. Siempre se hablaba de las funciones biológicas, socioculturales, económicas, etcétera. Pero recientemente, y sobre todo para el examen de admisión, porque esta fue pregunta también del 2018, las funciones de la familia a ti te convienen que sean aprendidas desde seis funciones.
La función reproductiva hace referencia al aspecto biológico. Gracias a la familia, la especie pudo permanecer. ¿Sí? Ahora, si tú revisas algunos libros de psicología muy recientes, la palabra reproducción suelen extenderla a todo procesamiento de la información, incluso los modelos. Pero recuerda que para San Marcos todavía hay esto del factor biológico, reproductivo. ¿Sí? La función económica, a veces también llamada función de protección económica, así se le puede llamar también, es aquella que vela ¿por qué? Por la satisfacción de necesidades a partir de los recursos materiales. Profesor, me está diciendo que en economía, cuando me explican la canasta básica familiar, allí básicamente están hablando de la función económica, así es, de aquellos recursos que tú necesitas para satisfacer tus necesidades. Y esos recursos bien están allí, son materiales. La función socializadora parte de la misma definición. ¿Definición de qué? De familia, como un sistema que permite la adaptación al entorno sociocultural. Ahora hay un detalle. Cuando San Marcos hace hincapié en la función socializadora, no debes olvidarte de esta palabrita, la palabrita modelo. Profesor, usted me está diciendo entonces que la función socializadora involucra la reproducción de un modelo donde se desarrollen los valores éticos y culturales. Profesor, usted me está diciendo solidaridad, honestidad, respeto por los mayores, igualdad, justicia, así es. Si se reproducen a partir de un modelo, San Marcos lo va a considerar como socializadora. Profesor, ¿y cuál es la diferencia con educativa? Que en la función educativa se van a reproducir conocimientos en general. ¿Pueden ser morales? Sí, pero puede ser también un oficio. Por ejemplo, en nuestro país tenemos importantes familias de artesanos. Hay familias que han dedicado muchas generaciones a la artesanía. Ese conocimiento pasa de generación en generación. Esa es la función educativa también. Esa es la función educativa también. ¿Sí? Mucho cuidado. Profesor, entonces la educación no solo pasa por los valores morales, podría transmitirse aprendizajes de tipo, por ejemplo, como oficios, como arte, como técnica. ¿Así es? Mucho cuidado ahí, mucho cuidado ahí. Profesor, ¿y qué hay del compromiso por la escolarización? ¿Eso también está allí? Claro, el compromiso por el alfabetismo también. Función afectiva. Según los libros de desarrollo humano, hoy por hoy una de las funciones más deterioradas, la función afectiva. No lo digo yo, lo puedes buscar en el libro de desarrollo humano de Ruth Feldman. Una de las funciones más deterioradas de la familia es la función afectiva. ¿Por qué? Brevemente, la función afectiva debe trabajar con dos aspectos. Número uno, la escucha activa. Y número dos, la empatía. Son dos aspectos fundamentales. Escucha activa y empatía. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es la posibilidad de poder concentrarnos y dialogar a partir de nuestras vivencias. Papá, hoy me sentí mal y me pasó esto. Ay, hijito, a ver, déjame, me siento y te escucho. No es que mientras estoy cocinando lo escucho a mi hijo, mientras limpio el piso te voy escuchando. No, no, no. Es tomarse un tiempo para sentarse y dialogar sobre lo que se ha vivido. Esa es la escucha activa. Ese es el primer paso de la función afectiva. El segundo es la sintonización con la vivencia, la empatía. Tú comprendes lo que le pasa al otro, pero tratas también de sintonizar, acompañas, orientas. Entonces, dos cositas, escucha activa y empatía. Y la última es la función recreativa, que se orienta a liberar las tensiones, a manifestar los deseos, a cumplir con ciertos intereses o de repente valores. Por ejemplo, a través del juego la familia empieza a desarrollar una serie de qué de, podemos llamarle así, y esto es algo que también se ha perdido según
Ruth Feldman. En el juego las familias no solamente pueden expresar lo que sienten, sino que pueden crear supuestos donde se valoran sus habilidades. Por ejemplo, vamos a jugar este juego ya. Yo soy tal y tú eres tal. A ver, ¿qué harías en esta situación? Ah, yo haría esto. Oye, eres muy inteligente. Oye, eres espectacular. Qué hábil que eres. Así que a través del juego, a través de los bailes, a través de las salidas, de los paseos, se dan situaciones donde se empiezan a valorar las habilidades. ¿Sí? Muy bien. Profesor, entonces, ¿qué pasaría si en el examen de admisión me presentan el caso donde los padres han desarrollado un hábito por llevarlos a sus hijos no a la playa ni al parque, sino a los centros comerciales? Profesor, ¿hay alguna consecuencia psicológica? Sí. La función recreativa es una función donde el niño debe experimentar libertad, libertad para crear, recreativa, crear, emplee su imaginación, salte, corre, cante, juegue, tiene que emplear sus procesos mentales. Llevarlo tal vez al centro comercial a que vea precios y vea ropa, pues no va a ser muy útil. Profesor, entonces, ¿qué tal si en el examen de admisión me presentan el caso de los niños que no han ido al colegio y tienen educación virtual? Profesor, ¿los habrá afectado? Bueno, imaginemos que en el examen de admisión te presenten el caso donde los niños que antes jugaban en el nido, ahora ya no juegan en el hogar por los límites de los recursos y el espacio. ¿Qué función de la familia se ve afectada? La recreativa. La recreativa. Profesor, es por eso que a la escuela le pueden llamar el segundo hogar, sí, porque en la escuela sigues socializando. En la escuela puedes tener soporte emocional. En la escuela puedes disfrutar de los juegos y desarrollar tu imaginación. ¿Sí? Los tipos de familia. La familia nuclear creo que es muy bien conocida por ustedes. ¿Qué debo agregar? Si una familia decide adoptar a un pequeño, la familia sigue siendo nuclear, ¿sí? Sigue siendo nuclear. Si una familia tiene dos, tres hijos y decide adoptar uno más, la familia sigue siendo nuclear. ¿Por qué, profesor? Porque las funciones y los roles se mantienen. Entonces, tenemos que el vínculo más que sanguíneo se vuelve psicológico o afectivo. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. El hijo adoptado también constituye parte de la familia nuclear. Profesor, ¿la familia extensa o extendida? Bueno, en el contexto del COVID-19, solamente recordar esto. Las familias en nuestro país desarrollan una característica que es el famoso hacinamiento. En el hacinamiento tienes muchas personas viviendo en un espacio muy pequeño. Entonces el contagio fue mayor, ¿verdad? Profesor, claro, el hacinamiento. Entonces, ¿cuál es el asunto psicológico aquí? Bueno, de acuerdo a la psicología social, la familia extensa tiene una ventaja, ¿sí? La ventaja es que las responsabilidades se pueden distribuir mejor, sobre todo en necesidades básicas, como el consumo de agua, de luz, de alimentación, etcétera. Se puede distribuir. La familia extensa distribuye responsabilidades. Hay solidaridad. Profesor, ¿y cuál es la desventaja? Bueno, los problemas de privacidad. Esa es una de las desventajas. Familia monoparental. La familia monoparental es la de un solo progenitor. Asuntos psicológicos relevantes. De acuerdo a un estudio longitudinal que trabajó con miles de familias, la familia monoparental es la que tiene la mayor cantidad de niños con problemas de aprendizaje en el colegio. Ese es un dato. Lo puedes revisar en el libro de Desarrollo Humano de Ruth Feldman también. Las familias monoparentales son aquellas que tienen generalmente, no digo exclusivamente ni necesariamente, es posible encontrar en ellos niños con problemas de aprendizaje, ¿sí? Con un inadecuado rendimiento escolar. Según el libro de Desarrollo Humano, esto se debe a que hay una excesiva responsabilidad en el padre o la madre, ¿sí? Entonces se dificulta distribuir las funciones mejor. El segundo aspecto ya es el proyecto de vida del mismo padre.
el proyecto de vida, que ya tú sabes que lo vamos a asociar más adelante con un estilo de crianza desinvolucrado, pero por ahora te dejo ese dato. Finalmente tienes a la familia fusionada o reensamblada. La familia fusionada, reensamblada, a veces también llamada familia reconstituida, admite pues al padrastro, la madrastra, el medio hermano. Ahora, en términos psicológicos, en los libros de desarrollo humano, se suele presentar que estas familias tienen procesos identitarios más largos. Como va de una familia a otra, de una monoparental a lo que quisiera que fuese una nuclear, entonces el sentido de pertenencia puede tomar mucho más tiempo. Readaptarse a esa nueva realidad familiar toma tiempo, ¿ya? Profesor, ¿pueden haber conflictos? Sí, es posible que en el proceso existan conflictos. Estilos de crianza. Esto creo que tú lo dominas muy bien. Si un estilo de crianza desarrolla excesivo control y un mínimo de afecto, ese estilo de crianza se llama autoritario. Muy bien. Profesor, ¿qué caracteriza al estilo de crianza autoritario? El estilo de crianza autoritario como tal se caracteriza porque los seres humanos han logrado establecer una serie de criterios poco flexibles para la, por así llamarle, recompensa emocional. Profesor, ¿qué me está diciendo? Que según las investigaciones de Diana von Rindt, hay una tendencia a competir por el afecto. Profesor, ¿y esto a qué se refiere? Se refiere a que los seres humanos, aquí en la crianza autoritaria, están concibiendo que más importante que el desarrollo de la personalidad es cumplir con la regla. Entonces se pueden inhibir procesos creativos, se puede inhibir la expresión auténtica. Entonces Diana von Rijn encontró que los sujetos o los niños, de manera muy específica, que están bajo la crianza autoritaria, son niños que van a desarrollar alta introversión, timidez, van a presentar con ello inhibición, posiblemente un autoconcepto que enfatice más las debilidades que las fortalezas y con ello pues una desconfianza, ¿sí? Recuerden que esto del autoconcepto ya ha venido en San Marcos en el 2017, ¿sí? Crianza autoritaria. Recuerden que estamos en un ciclo repaso semestral. Me encantaría responder todas sus preguntas. Vamos, no sé si es una pregunta, si es un comentario. Vamos a abrir el chat. A ver, vamos a abrirlo porque noto que hay por allí. André dice, ahí está. André dice autoritario y Henry dice la familia homoparental. Lo que ocurre, Henry, es que esto, claro, esto lo expliqué en sexualidad, pero es otro ciclo este. Mira, los libros de desarrollo humano suelen partir de estudios longitudinales. Si has tenido este curso antes, debes saber que los estudios longitudinales son estudios a lo largo del tiempo. Entonces, hasta la fecha, de acuerdo al prospecto de admisión y lo trabajado en los libros de desarrollo humano, todo esto que puede incluir a las familias llamadas diversas, porque así les han llamado algunos autores, están todavía en un proceso de investigación. Así que en los libros de desarrollo humano los puedes encontrar, sí, pero los vas a encontrar como un anexo o como un sabías qué. Eso no significa que sean menos importantes, no significa eso, sino que aparecen así al pie de página a veces o en lados muy reducidos porque está en el proceso de investigación. Cada cierto tiempo los libros de desarrollo humano se actualizan y para actualizarse necesitan investigaciones longitudinales. Entonces las investigaciones se van sumando. Hasta la fecha, como categoría propiamente dicha en un libro de desarrollo humano, aún no he encontrado esto de las familias diversas y como tú bien señalas, la homoparental.
Si bien es cierto, las familias constituidas por padres homosexuales ya son una realidad en Europa, ¿sí? Pero más que la composición de los miembros, es la función que desempeñan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Henry? Tú podrías encontrar una familia homoparental que sea familia nuclear. Entonces, no le excluye. A eso voy. A lo que voy es lo siguiente. Las familias en esta clasificación, Henry, es una familia general, o sea, nuclear, extensa, monoparental y fusionada. Entonces tú podrías, por ejemplo, encontrar una familia monoparental con el padre homosexual, ¿sí? Y se sigue llamando monoparental. Podrías encontrar una familia nuclear compuesta por padres homosexuales, sí, por supuesto, y lo vas a encontrar en los libros de desarrollo humano. El detalle es que no tienen tanta visibilidad porque los procesos de investigación continúan. Los libros de desarrollo humano se actualizan y para actualizarse necesitan estudios longitudinales. Entonces, en función a eso ya se agregan las características y las categorías. Así es, ese es el detalle. La clasificación de las familias es una clasificación general. No se va a enfatizar a las características que tú señalas. Como te digo, puede haber una familia considerada nuclear en Europa con dos padres homosexuales, sí, son nuclear, tienen las funciones, sí, sí, no hay problema. Ujú. Sí, ¿me confirmas eso entonces, Henry? Si se pudo entender, me confirman en el chat si se pudo entender. Sí, se puede entender. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Me van a disculpar que tenga que ir tan rápido, pero son prácticamente cuatro temas en uno, porque en anual bases biológicas se hacen dos clases y a veces bases sociales en una, ¿no? Son como tres clases en una, entonces tengo que ir rápido. Muy bien, continúa entonces, ¿sí? Sí, es cuestión de tiempo. Me imagino que de aquí a algunos años los libros de desarrollo humano se actualicen y esas características que aparecían por allí por abajo van a empezar a incorporarse con las demás. Supongo yo eso, no puedo predecir el futuro, pero hago una, podemos llamarle una especulación, ¿sí? Muy bien, vamos entonces con los estilos de crianza. El autoritario ya se los expliqué. Ahora vamos con el estilo de crianza permisivo. El estilo de crianza permisivo es un estilo de crianza que se va a orientar a qué? A desarrollar un excesivo afecto y un mínimo de control. Entonces, cuando Diana von Rhijn investigó este estilo de crianza, se dio cuenta de algo. ¿De qué? Que los niños desarrollaban conductas con un déficit de inteligencia emocional. Entonces eran sujetos que desarrollaban poca empatía, son sujetos que podían también desarrollar un escaso autocontrol de las emociones. Profesor, entonces, ¿qué se espera de esto? Bueno, se espera que los sujetos que son resultado de un estilo de crianza permisiva no puedan jerarquizar muy bien sus emociones, perdón, sus necesidades. ¿Cómo es esto, profesor? Sí. Los seres humanos tenemos una jerarquía de las necesidades, ¿verdad? Entonces, al no tener autocontrol, los seres humanos van a orientarse a satisfacer sus necesidades sin considerar ciertas expectativas en el futuro. Entonces, un niño, resultado de un estilo de crianza permisivo, toma lo que quiere cuando le da la gana. Así afecte al otro, así genere un conflicto en el aula, así genere luego alguna expectativa equivocada sobre lo que es ser una buena persona o una mala persona. ¿Sí? Entonces, en el estilo de crianza permisiva vas a tener a sujetos con un claro déficit de inteligencia emocional. El siguiente estilo de crianza es el estilo de crianza autoritativa, también llamado estilo de crianza democrático, ¿sí? Autoritativo democrático. De acuerdo a, y esto, ojo, esto sí lo investigó otra, lo investigó Elmer y Macovy. Elmer y Macovy en los años 80, como puedes notarlo, lo investigaron y Diana von Rhijn después lo complementó en el 91.
pero la investigación original de Diana Von Rindt es antes que la de Elmer y Macovy. El estilo de crianza democrático o también llamado autoritativo, este es importantísimo, porque Von Rindt y Elmer y Macovy ya después dicen que aquí la familia cumple muy bien su función afectiva. Y yo te acabo de explicar. La función afectiva tiene dos puntos importantísimos, la escucha activa y la empatía. Entonces, al encontrar un determinado hecho, el padre democrático siempre se orienta a qué? Al diálogo y la comprensión. Entonces, imaginemos que un pequeñito, ustedes saben que la curiosidad es una necesidad humana, es una necesidad fisiológica no reguladora. La curiosidad es una necesidad. Entonces, el pequeño es curioso, va explorando y encuentra una piedra. Si el padre fuese autoritario, supongamos, o la madre fuese autoritaria, iría corriendo y le golpea la mano, ¿no? ¡Pa! Eso no se agarra, ya te he dicho, siempre te ensucia, y lo arrastra. Muy bien. En cambio, el padre autoritativo le diría, a ver qué tienes, uy, una piedra. ¿Y si la lavamos? ¿Y si la pintamos? A ver, muéstrame cómo pintas. ¡Qué bien pintas! Oye, qué bonito ha quedado. Entonces, esa curiosidad fue canalizada hacia una actividad altamente productiva, donde el pequeño ha estimulado su creatividad, donde el pequeño ha estimulado su imaginación. Entonces, a eso voy con la función afectiva. La escucha activa, la atención, el diálogo y la empatía son protagonistas. Entonces el pequeño sabe muy bien que hay reglas, sabe muy bien que hay consecuencias y sabe muy bien que puede manifestar lo que siente. Entonces Elmer y Macaulay encontraron que los niños, como resultado de un estilo de crianza autoritativo, son niños que han logrado un desarrollo integral de su personalidad. Son sujetos que confían muy bien en sí mismos, tienen un adecuado autocontrol, son incluso asertivos y mira, al final cómo cierra, son curiosos y felices. Curiosos y felices. Y finalmente tienes al estilo de crianza negligente y no o no involucrado, también llamado desapegado. En algunos libros lo vas a encontrar así, desapegado, ¿sí? Negligente, desinvolucrado, desapegado. Este me vino en el examen de admisión de San Marcos, pero no fue una pregunta por el estilo en sí, sino fue una pregunta de enunciados verdaderos o falsos. Entonces te pedía ya del desinvolucrado propiamente dicho. Esto vino en el examen de admisión del 2017-2. Elmer y McCoy habían identificado que en el estilo de crianza desinvolucrado hay dos cosas. Primero, que los padres piensan que el proyecto de vida que ellos poseen es más importante que la crianza de sus hijos. Así que como consecuencia, ellos delegan la responsabilidad. ¿A quiénes la delegan? Allí viene el problema. Puede delegarla a un padre, es decir, al abuelito, que es autoritario. Puede delegarla de repente a un hermano, a un tío, que es permisivo. Entonces, las consecuencias desarrollan un estilo de crianza altamente flexible, pero en el sentido negativo, ya que el pequeño pierde un modelo, un punto de referencia. Entonces, el segundo punto que quería tratar era ese. Como el niño no tiene un punto de referencia estable y tú sabes que los niños aprenden por imitación, la pregunta es, ¿a quién imita? ¿A quién imita? Los niños por naturaleza van a imitar a sus padres porque son el modelo de referencia, es el patrón. Pero ¿qué hay si es un estilo desinvolucrado? ¿Qué hay si los padres no están? Entonces ellos van a tener que encontrar modelos alternativos para reproducir. Y como los modelos son tantos, se altera pues ese sentimiento de pertenencia, de familia. Ah, entonces los abuelos pueden ser permisivos, el hermano mayor puede ser autoritario, etcétera, etcétera. Ahí está el problema. Entonces, Elmer y Macaulay cuando estudiaron esto se dieron cuenta que aquí estaban los niños con diversos trastornos de la conducta y adolescentes con el mismo caso. Ese fue el resultado. ¿Sí?
Entonces, el estilo autoritario, permisivo y autoritativo fueron estudiados muy bien por Diana von Rindt. Luego Elmer y Bacovy hacen una revisión, una mayor profundización y descubren uno más que es el desinvolucrado. ¿Sí? Son cuatro estilos de crianza. En este cuadro vas a encontrar muy bien resumidos los estilos. Vas a encontrar aquí un cuadro que te puede ayudar a estudiar mucho. Muy bien. El segundo agente de la socialización es la escuela. Ya les expliqué que se presentan nuevos modelos familiares. También en la escuela tienen ustedes conocimientos socialmente aceptados. El mismo Estado los aprueba. En la comunidad, tú sabes que como agente de socialización no formal, sus reglas son mucho más flexibles. Entonces puedes encontrar clubes, asociaciones, iglesias, etcétera. Y finalmente está la opinión pública que se forma con los medios de comunicación. El apego vino en el último examen de admisión de hace 2 semanas. ¿Y qué me preguntaron sobre el apego? No me preguntaron la función. No me preguntaron la función. La función lo colocaron en la pregunta. ¿Qué me preguntaron? Me preguntaron a mí en realidad cómo se manifiesta. Una cosa es que me pregunten para qué sirve y otra cosa es cómo se manifiesta. El apego sirve para establecer cierta autonomía en el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Bueno, el apego se define como un vínculo afectivo entre el infante y su cuidador primario. Este cuidador pueden ser sus padres, o como me vino en el examen de admisión del 2019, puede ser la empleada del hogar, puede ser la trabajadora del hogar, ¿sí? Pero ¿qué es el apego? Es un vínculo afectivo. Entonces, cuando fue estudiado, se hallaron estilos de apego. El estilo de apego seguro fue demostrado en un experimento realizado por Mary Ainsworth, llamado la experiencia o la situación extraña. En el apego seguro tú tenías a un pequeñito que cuando la madre salía se preocupaba. Cuando la madre regresaba, la relación se establecía. Quiere decir que ante cualquier peligro el pequeño estaba seguro que iba a ser rescatado o atendido por sus padres. Así que exploraba con normalidad, exploraba de manera regular. En cambio, los apegos inseguros se clasificaron en tres. El evitativo es ese apego inseguro donde los padres buscaron hacerlo, entre comillas, independientes a ellos, pero lamentablemente los hicieron dependientes a los demás. ¿Cómo así, profesor? Si el pequeño buscaba afecto, los padres le daban un regalo. Entonces reorientaban ese apego a otras cosas u otras personas. En la famosa situación extraña de Mary Ainsworth, cuando ingresaba el extraño a hablar con la madre, entonces el pequeño no tenía problemas. Incluso cuando el extraño lo invitaba a jugar, el pequeño jugaba con el extraño. Si la madre salía de la habitación, al niño no le importaba y si regresaba tampoco. Ese es el apego evitativo. En el apego ansioso que dice acá, en realidad se le llama también ambivalente o resistente. Ese es el apego, por ejemplo, donde apenas la madre salía de la habitación, el pequeño lloraba y hacía un escándalo. Tal escándalo que la misma Mary Ainsworth tuvo que cancelar el experimento. ¿Sí? Entonces, ese es el pequeño sobreprotegido, sobreprotegido. Quiere decir que ese pequeño pues se ha hecho dependiente de los padres, estrictamente y demasiado dependiente, ¿sí? Entonces cuando la madre se va, llora demasiado, hace un escándalo y cuando regresa está resentido. Y finalmente está el desorganizado. Aquí vas a encontrar un sujeto autodestructivo e impulsivo, pero es en realidad porque Mary Ainsworth había identificado alguna alteración mental, ¿sí? Quien propone el concepto de apego fue John Bowlby, pero quien realiza el experimento llamado la situación extraña, ese es Mary Ainsworth. Mary Ainsworth es la que logra la clasificación. Y para terminar tenemos a las manifestaciones sociales.
Sabes que el lenguaje nos permite comunicarnos, tiene variaciones culturales. Sabes que la imitación es la reproducción de un comportamiento en las modas, en la manera de vestir, de cortarnos el cabello. Sabes que la sugestión es una influencia dominadora, puede ser a través de la publicidad, puede ser a través de la política. Sabes también que para la psicología hay una diferencia entre costumbres y creencias. Las creencias son ideas no comprobadas, muy populares pero no comprobadas, como las supersticiones. En cambio, en las costumbres tienes conductas que son reconocidas socialmente, son respetadas culturalmente y a veces el Estado garantiza su funcionamiento, como puede ser un desfile por 29 de julio o la procesión del Señor de los Milagros. Los rumores son informaciones ambiguas, irresponsables, que generalmente se desarrollan en perjuicio de alguien o algunos, ¿sí? En perjuicio de otros. Entonces, la opinión pública son puntos de vista sobre qué, sobre asuntos importantes. Sin embargo, en determinadas sociedades donde los niveles de educación son bajos, la opinión pública puede estar llena de rumores. De ahí que los programas de espectáculos y de farándula sean muy populares. ¿Por qué? Porque mucha opinión pública puede estar interesada en los rumores. Es decir, en la opinión pública puedes encontrar temas muy importantes como la economía, la política, pero en una sociedad con bajos niveles educativos, la opinión pública podría estar llena de rumores también. La diferencia entre multitud y muchedumbre. La multitud obedece a un conjunto de personas, si quieres llámale individuos, que comparten normas y valores, pero que hay un detalle. Para cumplir con sus objetivos no necesitan compartir el espacio físico. Pueden estar reunidos, sí, pero no es algo fundamental. De allí que puedes encontrar alrededor del mundo musulmanes, judíos, cristianos, etc. En cambio, la muchedumbre sí necesita reunirse para cumplir sus objetivos. Una marcha, por ejemplo, o una protesta. Y cerramos con esto. ¿Cuál es la diferencia entre un estereotipo, un prejuicio y la discriminación? Voy a plantearte un ejemplo. Imaginemos que un sujeto sea pues fanático de los deportes. Así que como solo ve programas deportivos, la información de la que dispone para comprender el mundo es limitada, ¿sí? Porque la mayoría del tiempo ve estos programas y de repente otro tipo de información pasa desapercibido por él. Entonces, debido a que tiene mucho de este tipo de información, él llega a una conclusión. El sujeto dice, todos los afrodescendientes son muy veloces, ¿ya? Porque como le gusta el fútbol de repente, entonces vio a Usain Bolt, Advíncula, vio de repente a Jefferson Farfán, vio de repente a una serie de deportistas afrodescendientes. Y bueno, el sujeto dice, todos los afrodescendientes son muy veloces, muy veloces. Entonces a esto se le llama estereotipo, que es una creencia sobre un grupo de personas. Es una creencia. Profesor, entonces los estereotipos se caracterizan por ser creencias excesivamente simplificadas sobre las características de algún de los miembros de un grupo, ¿así es? Este sujeto dice, todos los afrodescendientes son muy veloces. Muy bien. Ahora, imaginemos que este sujeto decide ir a la universidad, así que estudia, imaginemos, ingeniería. Así que como estudia ingeniería, tiene una serie de problemas en química. Así que él conoce a un amigo y le dice, oye, necesito ayuda. Oye, no te preocupes, yo acabo de conocer a un muchacho muy inteligente que nos va a ayudar. Mira, ahí viene. Y quien viene es afrodescendiente. Entonces, ese sujeto que le encanta el deporte y que piensa que todos los afrodescendientes son muy veloces, le dice a su amigo, oye, ¿qué me lo vas a presentar? ¿Para qué? Ellos solo sirven para correr nomás. No me lo presentes, será bueno en los deportes. Ese es un prejuicio. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿me está diciendo que los prejuicios generalmente nacen de los estereotipos? Así es. No son lo mismo que los estereotipos, no, no son lo mismo, pero pueden nacer de ellos. Entonces, los prejuicios son actitudes negativas
¿Qué pasaría si este chico organiza una conferencia en la universidad donde participan profesores y estudiantes acerca de reacciones químicas? Y este chico le dice, oye, no lo dejes entrar a ese, ¿ah? No lo dejes entrar, los afrodescendientes solo sirvan para correr, que se vaya a hacer ejercicio. Bueno, esa es discriminación. En la discriminación se lleva a la práctica un prejuicio. Entonces, los prejuicios pueden nacer de estereotipos, sí, solo que los prejuicios se caracterizan por el componente afectivo y por ser una actitud negativa. Y la discriminación en realidad es llevar a la práctica un prejuicio. Así que es como una cadena. Una sociedad con muchos prejuicios probablemente desarrolle estereotipos, claro que sí. Una sociedad con estereotipos va a desarrollar prejuicios y es probable encontrar discriminación. ¿Sí? No te olvides de eso. Y ya tienes este esquema que te es muy sencillo, que es el esquema de pasivo, pasivo-agresivo y asertivo. Un sujeto pasivo constantemente se inhibe. Un sujeto constantemente agresivo no lo hace. El sujeto agresivo piensa que sus necesidades son urgentes, así que va a alzar la voz hasta puede gritar. El pasivo no, el pasivo posterga sus necesidades. Si no la puede satisfacer ahora, te dirá, luego después lo hago. El pasivo agresivo lo que hace es ocultar su disconformidad. Así que prefiere luego extender rumores. Es un sujeto que puede manipular. Se queda callado al inicio, pero luego prefiere manipular para imponerse después. En cambio, el asertivo tiene inteligencia emocional. Así que es un sujeto que sabe muy bien lo que necesita, pero es prudente al solicitarlo. Entonces vas a encontrar que este sujeto es un sujeto cortés y es un sujeto que puede afirmar muy bien sus necesidades sin recurrir a la violencia. Una persona entonces asertiva es una persona que sabe muy bien lo que necesita y sabe cómo comunicarlo. Muy bien, cerramos este archivo y nos vamos a la guía. Hemos entonces tenido dos temas en uno, bases biológicas y bases sociales. A ver, ya que ustedes han resuelto la guía, vamos, yo los leo. La pregunta número 1. ¿Nos permite preparar nuestro cuerpo para luchar o escapar? Simpático. Como bien lo señalan sus compañeros, como Alexia, la número 1 es beso. La número 2, ubicar la dirección de la casa de mi amigo, a pesar de no haberla visto desde hace mucho tiempo. Bueno, esa es información visoespacial. Si sería la memoria episódica, igual sería el prefrontal derecho. Sería el hemisferio derecho. Clave entonces de la 2 sería casa. Muy bien María, muy bien Alexia. La pregunta número 3. El sistema límbico trabaja con la memoria gracias al hipocampo. Clave de la 3 sería dedo. Muy bien Natalie, muy bien Harley. 4. Don Toribio ha sufrido un daño en la formación reticular. Bueno, entonces este sujeto lo que puede presentar es coma permanente, ya que tiene alterado el centro de la regulación de los estados de la conciencia. 5. Recibe todas las señales sensoriales y las releva. Ese sería el tálamo. En la 5 sería el tálamo. 5 casa. 6. Los estilos de crianza autoritario y permisivo se diferencian básicamente en qué? Bueno, el autoritario, a ver. Lo único que notaría aquí sería beso, es la única posible, control. También se diferencia en el afecto, pero bueno. 7. La ira que experimenta una señora al ser maltratada en un vehículo de transporte es procesada por la estructura. Bueno, la ira es amígdala cerebral, pero forma parte del sistema límbico. 7. Beso. 8. Berta saca a pasear a su perro y esta la hace correr descontroladamente.
Entonces se tiene aceleración cardíaca. Bueno, ese es el simpático. Clave de la 8, muy bien Luis, sería avión. La número 9, taquicardia y temblor corporal por haber sufrido un asalto. Bueno, ese es el simpático, ¿no? A ver, dice taquicardia y temblor corporal. Ah, ya, ok. Sistema nervioso periférico, tienen razón. Hay que incluir a los dos. Así es, tienen la razón. Aquí tendríamos al sistema nervioso en la 9 periférico. Correcto, correcto. Tendrías al sistema nervioso somático y autónomo, aunque si hubiese autónomo, yo marcaría autónomo, ¿ah? Si me están dando periférico, eso es correcto, para que adquiera al somático y al autónomo. Perfecto. 10. Las personas con talento artístico, creatividad, información visoespacial, intuitiva, el derecho. Clave de la 10. Beso. 11. Le cayó un poco de agua hervida y le salpica, dice. Y usted salta hacia atrás para evitar quemarse. Si esto es entendido como un acto reflejo, sería beso, la médula espinal. 12. Factor biológico, maduración y la herencia. 12. Avión. Pregunta 13. Rosita es universitaria, es exitosa y le dice que así se trate de un curso de letronúmeros, ella siempre relaciona con imágenes como si fuese una película. Entonces ahí está trabajando la dominancia del hemisferio derecho. Muy bien. Visoespacial. 14. La planificación. Ah, planificación. Ese es el área prefrontal que se ubica en el frontal. Y la 15 dice, ante una prueba de selección de personal, un postulante al ver su resultado negativo tiene los ojos vidriosos, respiración acelerada, bueno, ahí está, y temblor corporal. Usted ingresó, disculpe por la broma, ya ese es simpático y parasimpático. Sería en la 15 entonces casa. Que les vaya a muy bonito, que tengan una linda semana, cuiden muchísimo su salud y la de su familia. Nos vemos.